Esta clase de hoy abarca dos tramos distintos, porque primero que nada voy a hacer una introducción general al curso y después sí voy a desarrollar el tema que corresponde a la primera clase. Y acerca del curso he puesto en el esquema que ustedes tienen en la mano dos preámbulos y una introducción. Hay un doble preámbulo que quiero desarrollar brevemente. Primero, acerca de la conveniencia y necesidad de tratar este asunto de la masonería. Alguna gente con la que yo he hablado a partir de haber resuelto desarrollar este curso me ha dicho, a modo de objeciones, ¿no?, cosas como: pero ¿para qué tratar hoy día de la masonería? Sigue vigente ese tema. Sería una objeción posible. Si es un tema que ya no tiene presencia alguna en la realidad, ¿para qué lo vamos a considerar? O también se puede pensar que es un tema que puede resultar innecesariamente irritante para cierta gente, o molesto, ¿no? Y si uno quiere evitar esa molestia o esa irritación, conviene evitarlo. Otra objeción posible. Ahora bien, yo pienso que el tema es no solo conveniente abordarlo, sino incluso tiene cierta razón de necesidad. Hay cierta necesidad de abordarlo. La primera razón de conveniencia es la conmemoración de este año. Las cosas que se conmemoran conviene reflexionarlas. Y este año, quizá ustedes lo sepan, se conmemoran 300 años de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que nace como la Logia Unida de Londres y de Westminster. Eso aconteció en el año 1717. Y esta conmemoración ha dado lugar, y seguirá dando lugar a lo largo de este año, a una serie de solemnes celebraciones, especialmente en Inglaterra, por supuesto, aunque la Gran Logia Unida de Inglaterra tiene filiales en todo lo que fue el antiguo Imperio Británico y más allá también, ¿no? Por ejemplo, la Gran Logia de Francia, que surgió en los años 30 del siglo XX como contrapartida del Gran Oriente francés, que es el rito escocés. Pero la Gran Logia está afiliada, la Gran Logia de Francia, digo, a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Pero el acto inaugural de todas las celebraciones de este año en Inglaterra consistió en un rito masónico solemne que se celebró nada más y nada menos que en la Catedral de Canterbury. La Catedral de Canterbury, como ustedes sabrán, es la sede del que fue durante siglos el arzobispo primado de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra en el sentido propio de la palabra, o sea, de la Iglesia católica en Inglaterra. Esto fue hasta el cisma de la Iglesia de Inglaterra, que produjo la separación de Inglaterra respecto de la comunión de la Santa Iglesia Católica en el siglo XVI, ¿verdad? Primero a partir del cisma de Enrique VIII y luego con la protestantización progresiva que se dio a lo largo del siglo XVI de esa iglesia separada, que se convierte en lo que suele llamarse la Iglesia anglicana. Desde el siglo XVI en adelante, por tanto, quien se sienta en la silla del arzobispo de Canterbury es el primado de la Iglesia anglicana. Que, recordémoslo, porque este es un tema fundamental que va a atravesar todo nuestro curso, recordemos esto, según el único documento formal que existe del magisterio eclesiástico sobre el tema, que es un decreto del
Papa León XIII, el clero de Inglaterra no puede ser considerado realmente como clero en sentido propio, porque no ha recibido el orden sagrado. Es una cuestión, dice el documento, que se puede dudar, pero ante la duda, la única medida práctica razonable es presumir que no tienen el orden, de modo tal que no hay por qué considerarlos ni siquiera como presbíteros, al que se llama arzobispo de Canterbury. Yo recuerdo a ese respecto una anécdota que cuenta, que es muy impresionante. Hugh Benson es un personaje importantísimo de la historia de la Iglesia anglicana, era hijo del primado del arzobispo de Canterbury a fines del siglo XIX, y él se convierte al catolicismo, ¿no? Y escribe un diario, es el diario de su conversión, un libro breve, cuya lectura recomiendo, pero ahí cuenta que él pensaba que la Iglesia de Inglaterra era la Iglesia sin más, ¿no es cierto? Y según aquella teoría que también sostuvo en su juventud el cardenal Newman, pensaba que la Iglesia de Inglaterra era el medio justo del auténtico cristianismo entre el desvío papista por un lado y el desvío protestante por el otro. Eso lo pensé, dice este hombre, hasta que salí de Inglaterra y empecé a recorrer el mundo. Y me di cuenta que fuera de Inglaterra la Iglesia anglicana no era absolutamente nada. Pero él cuenta una anécdota que lo impresionó y lo conmovió profundamente, y es que estando de viaje en Egipto, era joven todavía, era un clérigo anglicano joven, se encuentra con un sacerdote copto. Y el sacerdote copto, mirándolo de arriba abajo, le dice: usted, ¿por qué se disfraza de sacerdote? Claro, esa expresión lo sacudió en lo más profundo de su ser, obviamente, primero porque no se la esperaba, y segundo porque era hincar una espada filosa hasta el fondo de su espíritu, ¿verdad? ¿Él era realmente sacerdote o no? ¿Cómo ese hombre podía poner en duda eso? Bien. Vuelvo a la Catedral Primada de Inglaterra. Esta catedral tiene su origen en la misión de San Agustín, que está allí junto a San Gregorio Magno, que es el Papa que lo envió, ¿no? Origen de la Iglesia católica en Inglaterra después de la invasión de anglosajones y jutos que arrasan con lo que era la Iglesia ya implantada en la Britania romana. La evangelización de Inglaterra empieza entre el siglo II y el III, y a partir de ahí ya hay una cantidad importante de obispos en la Britania. Esa es la evangelización que se hace de los britones, o sea, los pobladores que habitaban esa región, esa provincia, digamos, del Imperio Romano. Entre los siglos V y VI, la Britania es invadida por una serie de tribus germánicas del norte de Alemania y de lo que hoy día es Dinamarca, ¿no? Esos que mencioné recién. Y estos van a ser evangelizados no por los católicos que vivían allí, a los que ellos someten a esclavitud o desplazan hacia otras regiones que no son la actual Inglaterra, por ejemplo, Gales, ¿no? Y también en parte migran hacia lo que es hoy día la Bretaña francesa, que se llama Bretaña porque es tierra habitada por britones, ¿no? El Papa Gregorio Magno, a fines del siglo VI, envía una misión evangelizadora para estos germanos paganos, encabezada por un monje benedictino de Roma que se llama Agustín, que es este que está aquí. Es el primer arzobispo de Canterbury. Los restos de San Agustín estaban en el atrio de la Catedral de Canterbury hasta el siglo XVI, precisamente, en que la tumba fue profanada y los huesos de San Agustín de Canterbury desaparecieron. Hoy día lo que hay es una placa conmemorativa que dice: aquí estaba el sepulcro de San Agustín de Canterbury. En la misma iglesia están, hasta el día de hoy, los restos de San Anselmo. San Anselmo es del siglo XI, ¿no? Suele considerárselo el padre de la escolástica. Y San Anselmo fue también arzobispo de Canterbury. Hay una capilla ahí está, esa capilla en la Catedral de Canterbury, donde están los restos de San Anselmo. Y también está unida a esta catedral a la memoria de Santo Tomás Becket, que fue asesinado por sugerencia del rey Enrique II, que luego se arrepintió vivamente de este acto,
en la misma catedral. Hay una placa que indica, en ese lugar que está allí, hay una placa que indica que allí fue asesinado el arzobispo de Canterbury, Santo Tomás Becket, por defender los derechos y libertades legítimos de la Iglesia en Inglaterra frente a cierto avasallamiento del monarca. En esa misma, recuerdo todas estas cosas para advertir que se trata de un lugar especialmente sagrado para la memoria cristiana, ¿no? Asociada a las figuras de estos santos que acabo de enumerar. En este lugar, el 18 de febrero de este año, se reunió la Gran Logia Unida de Inglaterra, presidida por su gran maestre, que es el Duque de Kent, al que se ve allí en la imagen, ¿no? El Duque de Kent es un primo de la actual reina de Inglaterra, ¿no? Y en este sitio sagrado, uno podría pensarse, entre paréntesis, sagrado, ¿hasta cuándo? ¿No? Se realiza este acto que, visto desde la perspectiva católica, es obviamente una profanación de un lugar santo. El mismo día, el arzobispo de Westminster, o sea, el primado católico de Inglaterra, celebró una misa en la catedral de Westminster, en Londres, ¿no? Y en ella consagró Inglaterra al Inmaculado Corazón de María, ¿no? Eso fue justo el mismo día, 18 de febrero de este año, en el cual se realizó esa solemne ceremonia masónica en la catedral de Canterbury. Tenemos acá un paralelo sumamente sugestivo, que es al mismo tiempo un contraste profundo, ¿no? Un contraste profundo que nos sirve de tónica para empezar a andar este curso. Cuando estoy haciendo referencia a estos hechos, parece que esta conmemoración es una razón de conveniencia suficiente para tratar de reflexionar algo acerca de qué es la masonería y de qué se trata con la masonería. ¿Está claro? El asunto era ese, si es conveniente o no es conveniente. Ante la objeción de que es un tema que carece de actualidad, yo diría que la carencia de actualidad queda refutada por los mismos hechos de semejante conmemoración, ¿no es cierto? Fíjense ustedes que, además, hay una vigencia no solo institucional de la masonería, sino también, basta que ustedes recorran en Internet las páginas oficiales de los sitios masónicos de la Gran Logia Unida de Inglaterra, del Gran Oriente de Francia, la Gran Logia de Escocia, y recorran las filiales que tienen, cada una con sus autoridades, con su dirección de correo electrónico. O sea, es una realidad presente en todo el mundo institucionalmente. Pero además de eso, la ideología masónica, y esto es lo más importante para nuestro curso, es algo mucho más profundamente y más ampliamente presente que la institucionalidad masónica. Porque la ideología masónica abarca a amplios sectores del mundo actual en Occidente, diría yo, consciente o inconscientemente en muchos casos, a sabiendas o no, ocupa espacios importantísimos, modela sociedades enteras. Y eso es una razón de conveniencia altísima también. Es conveniente reflexionar sobre algo que tiene un influjo ampliamente presente en la realidad, y parece que sí. Ahora bien, no solo es conveniente, dije, sino que a mí me parece necesario. La razón de necesidad viene a cuento de qué. Primero, hay una necesidad que viene establecida por la tradición magisterial de la Iglesia, diría yo. Ustedes saben bien que la Iglesia, ya desde comienzos del siglo XVIII, ha emitido una serie de documentos tratando de la masonería, documentos de la más alta jerarquía, ¿no?
empezando por el decreto del Papa Clemente XII, ¿sí? In eminenti, que es una constitución apostólica, promulgada el 24 de abril de 1738. Fíjense ustedes que estamos a pocos años de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra en 1717. Y ya en 1738 hay una constitución apostólica emitida por el Papa Clemente XII, señalando no solo los peligros de la masonería, los errores de la masonería, la iniquidad o inmoralidad del modo de asociación que implica la masonería, sino también la incompatibilidad de ella con la fe católica. A partir de allí se escanonan los documentos a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, llegando a ese documento que es el más conocido y divulgado de todos, ¿no? Que es la encíclica Humanum Genus de León XIII, ¿verdad? Pero en el siglo XX la tradición magisterial continúa y podemos considerar como un hito reciente la respuesta a la Conferencia Episcopal Alemana de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1981, en el cual se vuelve a afirmar la incompatibilidad de la fe católica con la pertenencia a la masonería, a cualquier secta masónica. Este empeño constante del magisterio por señalar esta incompatibilidad muestra que hay ahí una necesidad, ¿para qué? Para la protección y la defensa de la fe e impedir la contaminación del depósito de la verdad revelada por la ideología masónica y de las costumbres cristianas por los modos de obrar promovidos por la masonería. Reflexionar en eso, por lo tanto, no solo es conveniente, sino necesario. Pero hay otra razón de necesidad, y esa otra razón de necesidad tiene que ver con algo que ya dije, y es la amplísima presencia que tiene la ideología masónica y las acciones de la masonería en la realidad presente y en la historia. Nadie puede entender su propia ubicación en la historia desconociéndola. Nadie puede saber dónde está parado si desconoce el pasado. Ahora bien, en los últimos 3 siglos, estamos en esa conmemoración, ¿no? 300 años de la masonería. En los últimos 3 siglos, la masonería ha influido amplísimamente en la historia universal y en la nuestra. Y si no conocemos ese influjo, si no tenemos idea de cuál es ese influjo y en qué consiste, en gran medida no podemos estar ubicados en la realidad. Eso es una exigencia y una necesidad del realismo, ¿no? O sea, de vivir, de procurar vivir en la realidad. Para eso hay que pensar la realidad y hay que tratar de conocerla, ¿no? Y este curso, modestamente, lo único que pretende es eso, procurar cierta luz acerca de este tema para que se lo piense y se lo conciba desde la razón y desde la fe cristiana. Cuando dije que también nos afecta a nosotros este tema histórico, baste pensar que nuestra historia de los últimos 300 años está marcada por procesos en los cuales por lo menos la ideología masónica ha incidido profundamente. No solo la fragmentación del Reino de Indias, o sea, de la América Española, que da origen a las repúblicas hispanoamericanas, sino también todo el proceso histórico-político del siglo XIX y también en gran parte del siglo XX, llegando hasta lo más reciente. Las ideologías vinculadas a la masonería han incidido profundamente en todo ese proceso. Y adviértase una cosa, nosotros estamos hablando de la masonería en español. La masonería nació primariamente en Inglaterra.
y después se distribuyó en el resto del mundo. Pero lo que se conmemora este año es eso, cuando hablemos la clase próxima de los orígenes de la masonería vamos a ver algunas precisiones sobre esto que acabo de decir. Pero es una institución que tiene su eje rector en Inglaterra. Y nosotros estamos hablando en castellano, dije, con lo cual quiero apuntar a un arraigo de este ciclo de conferencias en una cierta tradición, ¿no? Que es la de la España católica, que a lo largo de estos 300 años se ha defendido enérgicamente de la influencia y de los planes de la masonería, ¿sí? En diversas instancias de su trayecto histórico. Y por eso, al realizar este curso también hay un reconocimiento en cierta tradición, ¿no? Y en cierta identidad que es la raíz de nuestra personalidad histórica. Esto no quiere decir de ninguna manera que esa tradición no haya sido también inficionada y en parte penetrada por la masonería. No, pero precisamente esa es una razón más de necesidad de la reflexión, ¿está claro? Porque la otra necesidad de la reflexión está en el conflicto, en el combate. Cuando uno es parte de un conflicto, quiéralo o no, lo recibe, ¿no? Está dado. No es que uno lo busque, existe. Es una obligación hacerse cargo del conflicto, ¿no? Esto ya forma parte no solo del espíritu cristiano, que es un espíritu militante, combatiente. Yo puse un texto de San Pablo que enseguida voy a leer a este respecto, en el programa, ¿no? El programa tiene un texto de San Pablo que tiene que ver con esto y por eso lo voy a leer a continuación, directamente. Nuestro ser cristiano no es un ser y un vivir que se puedan apoltronar en el mundo sin necesidad de combate alguno. Si alguien cree eso es que no ha leído el Evangelio, así de sencillo, ¿no? En Efesios 6, 10, 15 dice San Pablo: por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad, pues, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, vencido todo, os mantengáis firmes. Estad, pues, alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Con esto entro en el segundo preámbulo, que es la disposición de espíritu con que se ha de tratar acerca de la masonería. Y este texto de San Pablo me sirve para situar el eje de esa disposición, por lo menos en lo que hace a mí personalmente y a este curso. Esa disposición no puede ser sino una disposición combatiente, como dice acá San Pablo, de lucha, ¿no? San Pablo insiste acá a vivir el combate en el que estamos inmersos. Y ese combate, dice San Pablo, no es contra la carne y la sangre. Atención. San Pablo nos da una visión teológica del combate. Y un cristiano no puede tener otra visión, si ve cristianamente la historia y las cosas. Es a la luz de la revelación que tenemos que ver ese conflicto. No es un conflicto meramente humano. Y nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra el poder humano. Eso puede estar incluido, puede ser una dimensión menor, pero no es la esencia del conflicto. San Pablo habla acá de algo que a ciertas mentalidades de hoy día podría hacerle reír, ¿no? O parecer ridículo. Dice que nuestro combate es contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, los espíritus malos de los aires.
Está hablando obviamente de toda clase de poder demoníaco. Sí, señor. De eso es de lo que está hablando. Y para combatir ese combate, San Pablo nos insta ¿a qué? A vestirnos de la armadura de Dios. Así empieza. Y desarrolla eso, bellísimas metáforas que son de una profundidad enorme desde el punto de vista teológico. Pero culmina con esta expresión: prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Ahí hay una paradoja, ¿no? Porque se trata de combatientes, ¿no? Estos cristianos a los que les está hablando Pablo son cristianos a los que insta a combatir. Y les dice que tienen que estar prontos para anunciar el Evangelio de la paz. No hay una oposición ahí, no hay una contradicción, ciertamente que no. Basta recordar lo que dice San Agustín de la paz. La paz no es la ausencia de conflicto. En el tiempo la paz nunca puede ser eso. Porque pretender que en el tiempo de la historia no haya conflicto es pretender algo imposible. La ausencia absoluta de conflicto nos remite a la eternidad, pero no al tiempo. La paz, dice San Agustín, es la tranquilidad en el orden. No en el desorden. La tranquilidad en el desorden es lo más opuesto posible a la paz. Porque si uno está conforme y tranquilo con el desorden, no tiene paz. Y no promueve la paz. Al contrario, es el enemigo de la paz. Porque la paz es, como dice San Agustín, la tranquilidad en el orden. Y por lo tanto, el que combate por el orden querido por Dios está luchando por la paz y está siempre dispuesto a anunciar el Evangelio de la paz. Además, las armas con que nos insta San Pablo a revestirnos, ¿cuáles son? Si seguimos este texto en su continuación, esas armas son las armas de la virtud cristiana, ¿no? De la fe, de la esperanza, de la caridad. Ahora, la fe como arma del cristiano tiene que ser una fe bien formada, una fe meditada, reflexionada, profundizada, lo que implica un pensar que proyecte la luz de la fe sobre la totalidad de la realidad y también sobre la historia. Que este texto de San Pablo tenga que ver con la masonería no es algo que se me ocurre a mí. Es algo que está en la encíclica de León XIII que dije hace un rato, o sea, la Humanum Genus, que empieza, para hablar de la masonería, hablando de lo siguiente: el género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, y el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El primer campo es el reino de Dios en la tierra, es decir, la iglesia verdadera de Jesucristo. Los que quieren adherirse a esta de corazón y como conviene para su salvación, necesitan entregarse al servicio de Dios y de su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. Y ahí están las armas del combate, ¿no? El otro campo es el reino de Satanás. Bajo su jurisdicción y poder se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, se niegan a obedecer a la ley divina y eterna y emprenden multitud de obras prescindiendo de Dios o combatiendo contra Dios. Esta misma encíclica hace una salvedad y un reparo que también es conveniente hacer. Dice León XIII en la encíclica que cuando se habla de la masonería y se rechazan sus errores y sus males objetivos, se tiene perfectamente en cuenta
que esa condena es de la realidad objetiva de la masonería y no necesariamente de todos y cada una de las personas que subjetivamente se adhieren a eso, que pueden hacerlo a veces con desconocimiento, sin voluntad perfecta, por mera ignorancia, subjetivamente con buena voluntad. ¿Está claro? Esa es una salvedad que hace el propio León XIII y que conviene hacer, porque esa disposición de ánimo del combate no es una disposición de ánimo de odio a alguien o de odio al prójimo, al contrario. Si uno, esto también hay que decirlo hoy día, porque pareciera que cuando se rechaza un error se comete un acto de inmisericordia. Y se trata exactamente del opuesto, porque el combate contra el error es obra de misericordia. Corregir al que yerra es obra de misericordia. Y enseñar al que no sabe, también. En la redacción antigua del rito romano de las preces del Viernes Santo hay una petición que se conserva, pero modificada, por las necesidades generales de los que padecen necesidad, ¿no? Los que están en distintas necesidades, los enfermos, los viajeros para que lleguen a su casa, los enfermos para que se sanen, etc. En la redacción antigua, tradicional, la primera petición es para que sean eliminados de la faz de la tierra los errores que corrompen al espíritu humano. La primera de todas las misericordias que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque todas las otras que hacen a los bienes del cuerpo, si son para vivir en el error, en definitiva, son para la perdición. No se trata de un ánimo negativo, ni de un ánimo hostil para con el hombre, al contrario, se trata de un ánimo hostil para con el extravío del hombre. Y contra eso hay que ser hostil. En relación con esto estaba la objeción aquella que dije al comienzo de que es algo que puede irritar. Si se trata de una irritación en orden al bien y a la modificación de la mente que se ilumina por la verdad y abandona el error, bienvenida sea la irritación. A todos nos duele corregirnos, por supuesto que sí, pero es una irritación buena y sana. Ahora, si la irritación que se provoca es la irritación del que quiere permanecer en el error y es enemigo de la verdad y la odia, porque en la masonería, en toda su trayectoria histórica, hay odio por la verdad cristiana, y de una ferocidad enorme. Si la irritación que se produce es esa, también es buena. Porque, es decir, es buena en el sentido de que si uno no irrita al que quiere permanecer en el mal, poniéndole el mal en la cara, mostrándole que debe corregirse, entonces, primero, uno está faltando la caridad porque lo está abandonando a su suerte terrible. Y segundo, esa irritación es síntoma de que de alguna manera estamos siendo fieles a nuestro propio ser cristianos, ¿no? No es una irritación que sin más deba ser evitada. Con lo cual, esto no quiere decir que tengamos que provocar la irritación por la irritación misma, lo cual es una tontería que a nadie se le ocurre, ¿no? El último preámbulo es el objeto formal de este curso. Voy a tratar de la masonería, esto lo digo muy breve, pero voy a tratar de la masonería en general, primera cosa que advierto a los asistentes. No voy a tomar ningún tema específico de la masonería, hay multitud de temas específicos, ¿está claro? Usted puede hacer un curso como este y mucho más largo sobre ritual masónico solamente, por ejemplo, o sobre simbología masónica, ¿no? O sobre las distintas elaboraciones ideológicas que explican los grados del rito escocés, por ejemplo. Porque hay una serie de versiones distintas que explican el valor simbólico de los 33 grados del rito escocés. Pongan por caso. Bien. Este curso o la injerencia de la masonería en los procesos de independencia de las naciones hispanoamericanas. Otro tema específico. No voy a tratar de un tema específico. Voy a tratar, todos esos son interesantísimos, ¿está claro? Y cada uno de esos podría ser objeto de un curso en particular. Pero yo voy a hablar de la masonería en general. Primera aclaración. Segunda, es decir, en su esencia y en sus notas propias fundamentales, no otra cosa. Que es un tema que
tiene que ser el marco de todos los temas particulares, por supuesto, ¿no? Y lo otro que quiero aclarar es el enfoque de este tratamiento general, porque tratar en general de la Amazonía se puede hacer de distintas maneras, pero ahí dice que el enfoque es desde el punto de vista teológico, filosófico e histórico, y eso es lo que quiero aclarar, a la luz de la teología, la filosofía y la historia. Se trata de tres disciplinas, de tres saberes, cuya concurrencia es necesaria para hablar de la masonería en general. Empiezo desde abajo. La historia parece obvio, porque es un hecho histórico. Entonces, tenemos que conocer de historia para poder situarlo, para poder medirlo en relación con los acontecimientos contemporáneos, ¿no? Hay que enfocarlo históricamente, sí o sí. Pero claro, la historia es una disciplina sumamente ardua. Y lo más arduo de la historia es el marco ideológico en que se desenvuelve el estudio de los hechos. Eso es lo más arduo de todo. Es lo más profundo también. Implica siempre un marco filosófico la historia, ciertamente. Por eso hay una anterioridad de la filosofía respecto de la historia, como saber. Aún en el origen histórico, en la antigua Grecia, ¿no? La filosofía viene antes, la historia viene después. Porque la historia, todo hacer historia presupone una cierta concepción de lo que es el hombre y de para qué existe en el mundo. Si no, no se puede contemplar al hombre históricamente. Eso para el griego implica una consideración filosófica con un trasfondo religioso, que es el de su propia religión clásica, ¿no? Pero, si nosotros contemplamos la historia cristianamente, ese marco filosófico es una filosofía sana, como la que ha desarrollado siempre la tradición católica, y en el marco ¿de qué? De la fe. Pero eso nos lleva a la última luz, la más elevada de todas, porque ni historia, ni filosofía, en la vida y en la tradición histórica del cristianismo, pueden existir sana y plenamente, sino a la luz de la fe, pero de una fe, a su vez, profundizada sistemáticamente a partir de la ciencia teológica. Una de las desgracias que tenemos nosotros en estos días que vivimos, y eso aquí y en todo el mundo, es la idea de que la teología puede ser considerada una cosa para aplicar en ciertos temas religiosos, ¿no? Para la devoción privada. Pero cuando se habla de la historia, o cuando se habla de cuestiones filosóficas, cuando se habla de la ciencia, cuando se habla del arte, o cuando se habla de la política, la teología no tiene ni pío que decir. Pero eso es mirar la realidad sin relacionarla con la fe. Es desvincularla de la luz más profunda de la que podemos gozar en nuestra inteligencia humana, que no es una luz que venga de ella, sino que es la luz de la fe que por gracia de Dios hemos recibido en el bautismo. Pero esa luz de la fe es para que la profundicemos, para que la apliquemos, para que la pensemos constantemente, ¿no? Y a través de ese pensamiento, con ella se pueda iluminar la totalidad de la realidad. En el caso particular de la masonería, si no llegamos a la luz teológica, ni siquiera entendemos de qué se trata la masonería. Porque la masonería, como anticristianismo que es, o se entiende teológicamente o no se entiende. No puedo entender un fenómeno anticristiano si no es teológicamente. Adviértese que las cosas negativas solamente se entienden como privación de lo positivo. Es un principio metafísico. Yo no puedo entender intrínsecamente el mal, y porque el mal no tiene esencia intrínseca. Es la privación de un bien. Entonces el mal se entiende en la medida que se entiende el bien del cual es privación. Lo mismo que digo de la privación se dice de la carencia y se dice de la deformación o negación parcial. Se entiende una deformación si uno conoce cuál es la buena forma. Pero si no, ni siquiera me doy cuenta que es una deformación. Ni siquiera la puedo percibir como lo que es, como una falta de forma adecuada. Si yo no conozco la forma adecuada, ¿cómo me doy cuenta que está deformado? Imposible. Entonces, la luz teológica, en el caso de la masonería, es de absoluta necesidad. ¿Por qué? Y este es un eje de todo este curso. Porque la masonería es en el fondo un fenómeno religioso anticristiano. Empecé mostrándole la foto de un rito, ¿no? Eso es un acto religioso.
es un acto de culto. No tiene nada que ver con el cristianismo. ¿Y entonces por qué lo van a celebrar a la catedral de Canterbury? ¿Como para decir, acá estamos nosotros simplemente? ¿O como para decir, el auténtico y verdadero cristianismo somos nosotros? ¿O la religión verdadera no es esa que ya pasó, sino esta que nosotros encarnamos? Uno puede interpretar el gesto de múltiples maneras, pero lo que no cabe hacer es considerar que es una cosa insignificante, que no es un gesto, porque es un gesto enorme, que a cualquiera que conozca la Escritura lo lleva a pensar, a la luz de la fe, en la expresión aquella tantas veces citada del libro del profeta Daniel: veréis la abominación de la desolación en el lugar santo. Ahora bien, dicho esto, paso a la clase de hoy, que voy a resumir en 15 minutos. Pero escúcheme, me he detenido en los preámbulos, ¿por qué? Porque este preámbulo que acabo de hacer nos ubica en la totalidad del curso. La triple efeméride y el horizonte del curso es el primer punto de la clase de hoy. Hablo aquí de una triple efeméride. He hecho alusión a una conmemoración. Pero este año 2017 coinciden 3 conmemoraciones, de las cuales la que nombré, de los 300 años de la fundación de la logia, Gran Logia Unida de Inglaterra, es una. Hay otra que nos remite a 200 años antes. 1517 tenemos el gesto de Fray Martín Lutero, que pone en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg sus famosas tesis. 1517. 500 años de eso. Y más hacia acá, hace apenas 1917, se cumplen este año 100 años de la Revolución Rusa, que liquida la Rusia zarista y termina instaurando el régimen soviético. Esa revolución no empieza como revolución soviética. En el mismo año 1917 suceden 3 revoluciones, o sea, una revolución con 3 fases sucesivas, ¿no? Recuerden ustedes que primero sube un gobierno liberal presidido por el príncipe Lvov, luego el gobierno socialista radical de Kerensky, y por último el gobierno bolchevique, ¿sí? Que va a permanecer unas 7 décadas a partir de ahí. Bien. Pero son 3 efemérides. ¿Y qué tienen que ver entre sí? Y en primera instancia pudiera parecer que nada. Y sin embargo, el horizonte de este curso es que esas 3 efemérides tienen un vínculo profundo entre sí. ¿Por qué? Ese vínculo se puede establecer en diversos niveles de reflexión. Hay vínculos históricos concretos, fácticos. ¿Dónde nace la masonería principalmente y se desarrolla con amplitud? En países protestantes. De modo que como fenómeno histórico también hay un vínculo. ¿Está claro? Un vínculo fáctico. Si uno va a la efeméride del 1717, se constituye la Gran Logia Unida de Inglaterra. Muy bien. ¿Quiénes son los padres fundadores de esa logia? Y uno estudia los nombres, ve quiénes son, y son todos protestantes. Los 2 artífices fundamentales son un presbiteriano de origen escocés, se llama Anderson, que es el que escribe las constituciones famosas del año 1723, ¿sí? Y un hugonote, o sea, un calvinista de origen francés, ¿no? Que se llama
Jean Théophilus Desaguiliers, y que nació en La Rochelle el 13 de marzo de 1683. Entonces, el vínculo es fáctico. Uno después podrá preguntarse por qué y tratar de estudiarlo, pero hay un vínculo de hecho. Cuando estudiemos la clase próxima el origen de la masonería, se verá que gran parte de la ideología premasónica, la que va preparando a la masonería entre el siglo XVI y XVII, es de matriz protestante. Entonces hay una conexión fáctica. Y después entre la masonería y la Revolución Rusa, ¿qué conexión? Pero la masonería no es liberal, la masonería no es... ¿Qué tiene que ver con el comunismo? El que piense eso pasa por alto que el comunismo es parte del complejo ideológico iluminista asociado a la masonería desde su origen. Y que liberalismo y comunismo son dos aspectos contrapuestos parcialmente de una misma concepción del mundo. Pero también hay conexión fáctica. Esto puede parecer anecdótico, pero en los hechos existe la conexión. Detrás de la Revolución Rusa está toda la transformación del pensamiento tradicional ruso en un pensamiento infiltrado por el iluminismo a lo largo del siglo XIX en Rusia. Pero además de eso, concretamente, el gobierno de Kerensky tuvo un gabinete de ministros que era casi todo masón. Y la inflexión final, o sea, el golpe bolchevique, requirió de la ejecución de una gran operación de repatriación de los líderes comunistas exiliados. Porque Lenin estaba en Suiza, ¿sí? Y Trotsky estaba en Nueva York. Había que llevar a esta gente de nuevo a Rusia para que liderasen la revolución, ¿no? Ustedes saben bien que a Lenin lo lleva un tren fletado desde Alemania, ¿no? Ahora bien, la financiación de ese tren está en conexión con una gran familia de banqueros alemanes ligados a la masonería, que son los Warburg. Esta conexión puede parecer sorprendente. Bueno, sí, Alemania quiere que Rusia pierda la guerra y entonces le meten una quinta columna, ¿no es cierto? Eso es fácil de comprender. Sin embargo, hay más que eso, porque Trotsky, que está en Nueva York, llega a Rusia no solo financiado por la banca, una banca también de origen alemán que estaba en Nueva York, que es la Schiff y Loeb, con la cual los Warburg tenían hasta parentesco, ¿sí? Había dos Warburg casados, uno con una Loeb y otro con una Schiff, de manera que eso financia la operación de retorno, pero además interviene un personaje interesantísimo que les recomiendo investigar, que era secretario del presidente Woodrow Wilson, ¿no? De los 14 puntos. Bien. Este hombre se llamaba Edward Mandell House, y este hombre era un masón de alto rango, y este hombre es el que va a intervenir personalmente para que el gobierno del Canadá, que detiene a Trotsky cuando pasa la frontera, ¿no? En viaje hacia lo deje pasar y le permita viajar tranquilamente para que pueda volver a Rusia. Digo, puede parecer anecdótico esto, pero son hechos concretos en los que se ve la conexión fáctica entre una voluntad masónica operativa, ¿no? Hay que lograr que esta gente vuelva, y la revolución comunista soviética. Mandell House además tiene un librito que es una novela de ficción política, en la cual promueve una transformación de la sociedad norteamericana en un sentido socialista. De modo que el vínculo entre masonería y comunismo es un vínculo también real, histórico, fáctico. Pero si uno permanece en este plano fáctico, la conexión entre las tres efemérides no se ve del todo. Hay un plano mucho más profundo que conecta a las tres efemérides. En el libro La Alemania Católica, Monseñor Ruta dedica un capítulo a la temática de la relación en la Alemania de los años 50, después de la guerra, entre católicos y protestantes. Y al comienzo de ese capítulo habla de un horizonte histórico en el cual esa relación se mueve.
Y ese horizonte está marcado por una triple rebelión hecha bajo el nombre de libertad. La primera es la rebelión contra la Iglesia. Y ahí tenemos la efeméride del 1517. Los von der Kirche, libres de la Iglesia. Nos liberamos de la Iglesia. Segunda rebelión, liberación de Cristo. Esta está asociada al iluminismo del siglo XVIII, a su concepción deísta de la realidad, naturalista, al indiferentismo religioso, al racionalismo, ¿no? Nos liberamos de Cristo. Nos liberamos. Y tercero, nos liberamos finalmente de Dios, sin más. Y ahí tenemos ya el aspecto ateo de la rebelión explicitado, ¿no? Y eso se puede conectar claramente con la revolución bolchevique de 1917. Ahí tenemos un horizonte más profundo porque es un horizonte de reflexión teológica ya, no meramente fáctico, que conecta esos tres procesos históricos. Pero además muestra algo que es terrible, porque en los tres casos hay la pretensión de una liberación. Y detrás de eso, obviamente, hay un engaño satánico, ¿no? Porque la liberación tiene por término lo que es la fuente de la libertad: Dios, Cristo y su Iglesia, que a su vez son inseparables entre sí. Eso lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Les dice a los discípulos a los que envía: el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí y al que me ha enviado. De manera tal que esa triple negación no se da por casualidad. Hay una unidad profunda en ella. Y por último se puede asociar a ese concepto de revolución, en sentido teológico, como lo explica en su magnífico libro Monseñor de Seguir, un gran apologista católico de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Monseñor de Seguir, en un libro que se llama La Revolución, dice que el concepto de revolución se puede tomar en un sentido político, en un sentido social, pero la revolución que estamos viviendo, dice él, desde el siglo XVIII en adelante, es revolución en un sentido mucho más profundo. Revolución quiere decir ahí rebelión contra Dios y contra su autoridad. Y en este sentido, los tres fenómenos se vinculan en la misma línea de la revolución. Adviértase que hay una revolución, podríamos decir primero religiosa, una revolución después social y cultural, y luego una revolución política. Pero en el fondo es las tres cosas siempre. No se puede separar. Porque la revolución religiosa protestante también es social, sí señor, y también es política, por supuesto. Y la revolución del siglo XVIII es solamente cultural y de ideas y de las luces. No, señor, ¿qué va a ser las luces? Es también política, por supuesto, y es social, también. Y es religiosa, también. Porque pretende una religión, una suprarreligión, respecto de cual todas las religiones positivas no son más que algo superado, ¿no? O algo de valor subjetivo y nada más. Y por último, el comunismo soviético, claro, es una revolución política, social, económica, pero también religiosa. Sí, señor. Porque implica la religión consumada de la antropolatría, es decir, el hombre hecho ídolo del hombre, Dios del hombre, y nada más. Y eso proclamado como el bien que salva al hombre. Y eso es profundamente algo que está en las entrañas del iluminismo y de la masonería. Visto en este horizonte, el tema de la masonería es como un eje, ¿no? Que recoge el proceso anterior y lo proyecta hacia el proceso posterior. Y por eso nos centramos en él, en esta conmemoración. ¿Cuál es el vínculo entre masonería e iluminismo? Porque son dos fenómenos distintos. Una cosa es la masonería, fenómeno institucional, ¿no? Y otra cosa es el iluminismo, fenómeno básicamente ideológico-cultural, ¿no? Existe vínculo entre ambos.
El tema de esta clase está centrado en que ese vínculo es esencial. A saber, lo que llamamos masonería como institución pertenece al ámbito del iluminismo, del complejo iluminista, y no se puede entender sin él. En la próxima clase hablamos de los orígenes de la masonería, y a la masonería se pueden rastrear orígenes próximos, remotos y remotísimos, pero el fenómeno real de la masonería no se puede identificar con otros fenómenos precedentes por más que sean análogos. ¿Y por qué no? Porque pertenece a un complejo histórico que es el del iluminismo, que se desarrolla entre los siglos XVII y XVIII. ¿Está claro? A partir de allí, y de ahí se continúa hasta nuestros días. Pero la configuración de ese fenómeno no es anterior. La masonería en este sentido le dará un giro nuevo a cosas que existieron en otra época bajo otra forma. Sí, señor, eso se puede conceder, pero no se identifica con otras cosas, no es idéntica. Y no es idéntica precisamente por la mutua pertenencia entre iluminismo y masonería. Basta repasar los aspectos centrales de la ideología iluminista. Y acá es donde entramos en el tema que da título a la clase, ¿no? Las luces. ¿Es el siglo de las luces del siglo XVIII? El título dice que no. Dice que es el siglo de las tinieblas, no de las luces. Pero son tinieblas que se visten de luz. Y de nuevo ahí asoma la estructura satánica del fenómeno. Claro que sí. Porque el demonio se viste de ángel de luz. De manera que las tan venteadas luces son en el fondo tinieblas, no luces. Y yo hablo acá de dos tipos de tinieblas. Primero, las tinieblas de la inteligencia, las tinieblas ideológicas. Hago una pequeña apostilla marginal. Cuando hablamos del influjo del maligno sobre el hombre, recordemos que el hombre es un ser espiritual corpóreo, pero que se constituye esencialmente por ser una persona, es decir, por ser de naturaleza espiritual. Y por lo tanto el influjo del maligno no es primariamente corpóreo, ¿no? Como a veces se lo quiere presentar en ciertas visiones deformadas y publicitadas por la cinematografía, ¿no? La posesión, eso es un fenómeno que existe, que puede darse. Constan los evangelios que puede darse, ¿sí? Pero es nada más que un signo del otro, que es lo importante. ¿Y el otro fenómeno cuál es? El influjo en el espíritu del hombre. En la inteligencia y en la voluntad. En el modo de pensar y en el modo de vivir. Y por eso están las tinieblas del siglo XVIII. Tinieblas, primero, que consisten en ¿qué? En naturalismo, racionalismo, secularismo, inmanentismo. He dicho 4 palabras que espero signifiquen algo para ustedes, porque las voy a caracterizar muy brevemente. ¿Qué quiere decir naturalismo? Negación de todo el orden sobrenatural. No hay más que la naturaleza. Que como dice un librito de un carmelita que apostató de la fe, es un autor de fines de mediados del siglo XVII, carmelita italiano, que se pasó al anglicanismo, después salió del anglicanismo y pretendió volver a la Iglesia Católica, pero sosteniendo sus doctrinas premasónicas, preiluministas. Este autor escribió un libro que se llama De la naturaleza, diosa y señora de todos los hombres. ¿Está claro? La naturaleza se identifica en última instancia con Dios. La naturaleza es lo supremo. Esa es la esencia del naturalismo. Se descarta todo el orden sobrenatural. Y a partir de ahí, aun cuando se afirme que hay un Dios como arquitecto del universo, como un Dios incluso providente, ese Dios ¿cómo obra en el mundo si todo es natural? Solamente a través de la naturaleza. Y por lo tanto, obra solamente a través de ¿quién? Del hombre que se comporta naturalmente. ¿Se advierte esto?
La idea de un gran arquitecto del universo y de los masones, que se da ese nombre tomándolo de un oficio, ¿no? Ustedes saben que masón significa el constructor, el albañil, ¿no? El que trabaja en la construcción. No confundamos, por favor, los gremios de masones de los siglos anteriores con la masonería, ¿no? Ya en la clase próxima hablaremos de eso, pero entre las llamadas logias operativas, que no son logias, son gremios, y las logias especulativas, que son la masonería, hay una diferencia esencial. No se trata de lo mismo y un desarrollo histórico de lo mismo, ¿eh? No tiene en realidad en el fondo nada que ver. A llamarse constructores no es inocente tampoco. ¿A qué se refiere? A que están llamados a construir el mundo nuevo, la sociedad nueva, la religión nueva, todo. El mundo nuevo, el nuevo orden de cosas. Un nuevo orden de cosas que ha de construirse. Adviértese que desde la perspectiva naturalista Dios no opera sino a través de las causas segundas, para decirlo metafísicamente. Es decir, solamente interviene en el mundo a través de lo que los hombres hacen, obrando de un modo puramente natural. ¿Sí? En el fondo es un Dios impotente cuyo poder está en el hombre. Por eso es una concepción que tiende al panteísmo. Y a la divinización del hombre como naturaleza. Hay naturalismo. Racionalismo, que es la proyección del naturalismo en el plano del conocimiento. No hay luz superior a la de la razón humana. Pero una razón humana que a su vez se autoabsolutiza, se autodiviniza. Secularismo, porque todos los fines están en el tiempo, en el siglo. Secularismo. Asociado a su vez al laicismo, que viene del naturalismo y del secularismo combinados. Es decir, ninguna institución de pretensión no natural puede interferir en la marcha del progreso histórico que debe ser conducido y construido por los hombres. Machaco en esto de la construcción, ¿por qué? Porque es una categoría que hoy día hasta nosotros mismos la tenemos metida, ¿no? Hay que edificar un mundo mejor, hay que construir una sociedad mejor. Y aunque uno lo piense, no en un sentido masónico, sino en un sentido cristiano, el solo concepto ya es una infiltración masónica que hay que evitar. La sociedad no se construye. La sociedad son vínculos entre las personas, por lo tanto se vive, no se construye. Y se vive moralmente o no se vive. La sociedad son relaciones entre personas. Los hombres construimos cosas, no personas. Y los actos morales se obran, no se construyen. Anoche se celebró acá en La Plata una misa en conmemoración de los 25 años de obispado de Monseñor Aguer, es decir, de ordenación, de consagración episcopal, para decir mejor, ¿sí? Se cumplieron hace poco los 25 años de su consagración como obispo. Y en la homilía de la misa dijo algo que tiene que ver con esto, y por eso voy a tratar de recordar sus palabras, hablando de la Conferencia Episcopal Argentina, de la que es miembro, dijo, hablamos de muchas cosas, pero hablamos muy poco de la gracia de Cristo y de la salvación. Y en realidad, para que nuestra sociedad mejorase, ¿no sería mejor que hablásemos de eso y procurásemos que hubiese buenos cristianos que vivan su fe? Y entonces, como fruto de eso, la sociedad probablemente, dice, después se corrigió, seguramente será mejor. Pero eso implica una visión de las cosas que no es construir la sociedad con golpes de mano, como si fuésemos los arquitectos de nuestro destino, que esa es la concepción antropocéntrica, sino vivir la gracia con la humildad de los hijos de Dios y también con el coraje de los hijos de Dios, ¿no? Y con la libertad de los hijos de Dios, que es la auténtica libertad. Pero eso es vivir cristianamente. Es un camino mucho más modesto, aparentemente. Al contrario, es un camino mucho más exaltante, mucho más hermoso y mucho más adecuado a la naturaleza humana en sentido propio.
Porque el hombre que se quiere hacer arquitecto de la sociedad es un hombre que quiere hacerse Dios, no un hombre que recibe la gracia de Dios y la vive. Decía Voltaire, que es uno de los más típicos representantes de la mentalidad iluminista, que nada le parecía tan aborrecible como la idea del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Adviértase que hay en eso un rechazo perverso, ¿no?, al don de Dios, que es la naturaleza humana, ¿no?, y a la vocación a ser hijos, que eso es lo que significa la semejanza, en última instancia. Hijos en el Hijo, como término de una pura donación de Dios. Se trata del hombre que pretende ser señor y dueño de sí mismo. Si no se entiende esta antítesis, no se puede ni siquiera empezar a entender lo que es y lo que ha significado y significa históricamente la masonería. Todas estas notas de la ideología iluminista se proyectan en la ideología masónica profunda y totalmente. Y todas las acciones políticas, sociales, de la masonería están ligadas a esto que acabo de decir: naturalismo, racionalismo, secularismo, que son formas de inmanentismo. Claro que sí, lo trascendente en sentido propio queda de lado, porque la inmanencia se pretende trascendente por sí misma. Eso hace un doble carácter del iluminismo, que también se proyecta en la masonería: carácter gnóstico y carácter sofístico. Su carácter sofístico es su carácter destructivo, barrer con las certezas de la tradición, ¿no?, teológicas y metafísicas. Esa es la vena, digamos, demoledora del iluminismo y de la masonería en su propaganda de demolición de las tradiciones. Pero al mismo tiempo es gnosticismo, es decir, construye una ideología que pretende reemplazar a esa fe que pretende barrer. Las dos son pretensiones, por supuesto, ¿no? Porque el Señor se lo ha dicho a Pedro, ¿no? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la Iglesia, ¿no? Son pretensiones, insisto. La certeza de la fe es inseparable de la esperanza viva, ¿no?, y también de la caridad auténtica. Tenemos entonces un gnosticismo que en la masonería, precisamente porque se da en un contexto cristiano, se hace pseudo teosofía de la historia. ¿Qué es eso? Una sabiduría divina acerca de la historia, ¿no? Toda la masonería, como el iluminismo, implican visiones de la historia universal, ¿no?, que se despliega de una manera determinada, y ese despliegue es siempre un progreso hacia el fin que logramos por nosotros mismos. Todo esto está asociado a un tema que voy a desarrollar más en clases próximas, que es el de la conexión entre iluminismo y masonería con el joaquinismo, tema que desarrolla ampliamente en su obra de 2 tomos Henri de Lubac, ¿no?, Joaquín de Fiore y su posteridad espiritual. Y de Lubac señala, hacia el finales del tomo primero, una conexión interesantísima, que con esto termino, en esta parte, una conexión interesantísima entre la masonería, que va a ser la que asume fundamentalmente lo que él llama el joaquinismo secularizado, es decir, una visión totalmente inmanentizada del joaquinismo, que empieza siendo una pseudoteología de la historia. Pero en esto se hace otra cosa, una visión secularista de la historia. Ese proceso se da entre el siglo XVII y el XVIII, precisamente la secularización, y tiene nombres fundamentales: Swedenborg, Oettinger, Don Deschamps. Esos son los que van elaborando esa secularización, pero con 2 vertientes distintas, dice Derivac. Una tendiente a la acción social revolucionaria y enemiga de las elucubraciones esotéricas. Otra, al contrario, de talante gnóstico y profundamente afín a toda clase de esoterismo.
Esas dos vertientes, que son del joaquinismo secularizado, son también vertientes del pensamiento iluminista y de la masonería. Y dan lugar históricamente a conflictos internos entre la masonería, entre distintas denominaciones masónicas, ¿no? Conflictos que a su vez alimentan la totalidad, ¿no? Entiéndase, ¿no? Porque en lo fundamental hay acuerdo. Y lo fundamental es ir contra el Cristo y su Iglesia. Pero estos son tinieblas, ¿o no? Si se instala esto en la sociedad del siglo XVIII, y en la medida en que se instaló, la sociedad de la Europa cristiana se hizo ¿cómo? ¿Luminosa? No, señor, se hizo tenebrosa. ¿Qué luminosa? Son las tinieblas ideológicas del siglo XVIII. Pero además están las tinieblas prácticas, y esto lo digo muy brevemente porque ya me pasé 20 minutos. Revolución de las luces, la tiniebla de la vida social. Además de la ideología de las luces, que son las tinieblas de la mente, donde se trata de suplantar la luz de la fe por las tinieblas ideológicas de la masonería, del iluminismo, de una antropolatría militante, están las tinieblas concretas de una revolución que es puesta en marcha, ahí es donde la masonería interviene más activamente, puesta en marcha ¿de qué? De la transformación de la sociedad, de la construcción, entre comillas, de la sociedad, que es destrucción del orden. Y ahí están las tinieblas, porque se destruye el orden concreto de la vida social. Y yo aquí he puesto primero, hay una triple destrucción básica que se opera en el siglo XVIII. Miren, el siglo XVIII tiene 3 revoluciones básicas. El año pasado yo aquí en esta misma sede, en otro salón de esta misma casa, el año pasado yo hablé de un personaje que no es muy conocido, que es William Cobbett, ¿no? Desarrollando su temática de las 5 revoluciones. Bueno, pero en el siglo XVIII hay 3 revoluciones. Nosotros solemos acordarnos, pensamos iluminismo, masonería, enseguida aparece la Revolución Francesa, si es que podemos conectar una cosa con la otra. Pero hay otras 2 anteriores, ¿eh? Una es a fines del siglo XVII, sí, pero forma el mismo ciclo. Y es la primera, la que abre el camino. Esa es la llamada gloriosa del 1688 en Inglaterra. Y esta es la primera que abre la edificación de un orden masónico en la vida real de una sociedad cristiana. Esta revolución, que abre también la posibilidad concreta de institucionalizar la masonería en amplia escala, ¿no? Con grandes logias unificadas, esta revolución es también la que instaura la revolución agraria, despuebla los campos de Inglaterra para hacinar a la gente en las ciudades, ¿sí? La revolución financiera, creando una banca poderosísima que financie todo ese capitalismo que no va a ser más que instrumento de la construcción de un orden nuevo en Inglaterra y en el mundo. En Inglaterra y en el mundo. Hace nacer la Banca de Inglaterra como existe hasta el día de hoy. Hace nacer el Parlamento como existe hasta el día de hoy. Es decir, un gobierno básicamente oligárquico, plutocrático, con una mascarada de monarquía. ¿Está claro? Un rey que no es rey. Fíjense que de nuevo funciona la duplicidad del engaño, ¿no? No hacemos una revolución y sacamos al rey. Lo dejamos. Pero es un rey que ya no es rey. Hace como que, pero no reina. Cosa interesante para meditarla por sí sola, ¿no? Esa duplicidad, esa dualidad, esa figura del engaño. Esa revolución es como la matriz de las otras que vienen después, que son la norteamericana y la francesa. ¿Está claro? Y después de ellas, eso se internacionaliza, ¿no? Bien, el resto del mundo viene, nosotros también, ¿no? Detrás. Pero hay una destrucción primero del orden familiar y de la economía. Esas 2 cosas hay que saber asociarlas, porque, fíjense, la defensa de la familia y la defensa de la propiedad privada asociada a la familia, que ha hecho siempre la Iglesia, son la defensa de lo mismo, de la institución familiar en su raíz profunda y como anterior a ¿qué? A todo orden político, porque la familia es primero.
¿sí? Y tiene que tener su arraigo en la tierra. Esto es el tema que desarrolla Chesterton ampliamente en el siglo XX, ¿no? Retomando a Cobbett, precisamente, es la idea de una sociedad que se basa en una economía real, no en una economía ficticia, sino en una economía real al servicio ¿de qué? De la familia. Eso es lo que destruye la revolución agraria y la revolución industrial. Que no son un acontecimiento natural, son un acontecimiento social y político, programado y posibilitado por leyes inicuas. Esto es otra. El naturalismo nos hace creer que la historia es el curso de un río. No, señor. La historia humana la hacemos los hombres. Y son actos humanos los que hacen la historia. La revolución industrial no se hace sola. Y la revolución agrícola tampoco. Esas transformaciones de la sociedad tienen un fundamento operativo en las acciones de los hombres. Y son proyectadas por los hombres. No acontecen como algo de la naturaleza. Esto es lo que hay que entender. La ideología de las tinieblas pretende hacernos creer que son un hecho natural, al que hay que acomodarse. Y es lo moderno, entonces tenemos que acomodarnos a este mundo. No. No. ¿Por qué? ¿Es que es una fatalidad eso? No. Pero para entender la razón de ese no, o para empezar a entender la razón de ese no, hay que entender que esas acciones de las que estoy hablando son las que hacen surgir esa realidad. Nosotros podemos recibirla como algo dado, sí, pero es algo dado que es la herencia de unas acciones que nos han precedido y que como acciones humanas no son irrevocables, ni ilevantables, ni irreversibles. Irreversibles en sí mismas, y en cuanto a la responsabilidad de quienes las ejecutaron, sí. Irreversibles en el proceso histórico, no, porque el hombre no es el señor de la historia, por más que quiera. El orden civil, la autoridad civil, bueno, eso no hay mucho que decir, ¿no? El orden de la autoridad civil, basta pensar en la Revolución Francesa, el orden de la vida moral. En la encíclica Humanum Genus, León XIII dice algo que tiene que ver con esto, y es que la masonería lleva ya, dice León XIII allí, más de 100 años procurando socavar los fundamentos de la vida moral. ¿Por qué? Porque reduciendo a la gente a la esclavitud del vicio, las hace más manipulables al engaño ideológico. De manera tal que ahí tenemos otro tema fundamental, se advierte. Esa destrucción del orden de la vida familiar, del orden, la masonería ha promovido toda clase de legislación contra la institución familiar católica desde sus orígenes, ¿está claro? Contra el orden de la autoridad política como dimanante de Dios, de la vida social como vida de virtudes, ¿no? Y no como un automatismo impuesto desde la estructura del poder, ¿no? Que es el que construye la sociedad. Y si la sociedad es buena, somos todos buenos por automatismo, cuando en realidad es al revés, ¿no? Ese es el núcleo del socialismo. Pensar que mejora la sociedad, entonces la gente resulta buena. Como si la sociedad fuese un absoluto, del cual nosotros somos accidentes. De nuevo estamos pensando al revés, ¿no? Y por último, la pretensión de destruir la Iglesia, pero esa pretensión es una pretensión vana en el fondo. Por más que pueda no parecerlo, es una pretensión vana. Y por eso termino leyendo el texto del Salmo que tiene en el programa. No calles, oh Dios, no enmudezcas, oh Dios, ni te aquietes. Mira que tus enemigos se embravecen, los que te odian alzan la cabeza. Tienden acechanzas a tu pueblo y se conjuran contra tus protegidos. Dicen, venid y borrémoslos de entre las naciones, no haya más memoria del nombre de Israel. Acá el salmista habla del pueblo de Dios, ¿no? Y le da su nombre propio, Israel. A la luz del Nuevo Testamento, el Israel de Dios es la Iglesia. Y por eso este salmo está hablando de nosotros, ¿sí? Es un salmo que se refiere
a una conjura y una acechanza contra el pueblo de Dios, contra el Israel de Dios, en definitiva, en el plan de Dios, contra la Iglesia, que tiene a Cristo por cabeza, ¿no? Pero el clamor del salmista es un clamor esperanzado, como debe serlo el nuestro, porque, como dice el salmo que cantamos todos estos días de Pascua, ¿no? Invoqué al Señor y Él me respondió. El Señor está conmigo, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? ¿No? Y a eso se contesta con el estribillo pascual, ¿verdad? Estamos hablando del salmo que empezamos a cantar en la vigilia, ¿no es cierto? Salmo propio de la Pascua con el que quiero terminar esta clase, ¿no? ¿Y qué es lo que cantamos en ese salmo? ¿Qué es lo que cantamos en este salmo? Este es el día que hizo el Señor, aleluya, alegrémonos todos en Él. Y ante semejante tema nos tenemos que alegrar. Esto obedece a la disposición de ánimo que yo dije de entrada, que quería abordar esta cuestión, con ánimo pascual, ¿no? Porque el Señor ha vencido en su resurrección al demonio, al pecado y al mundo, ¿no? Y en Él está nuestra fortaleza. Entonces, ¿a quién temeremos? Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos todos en Él. Aleluya. A la próxima nos vemos.